Saludos estudiantes, bienvenidos a otra clase de Programación 1. Hoy veremos el tema número 4, que se titula Arreglos, en algunos contextos también se llama vectores, y es un tema que es muy importante para la programación que vamos a desarrollar a lo largo del curso, y para la computación en general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto, qué es un arreglo, qué es un vector, y la importancia, por qué existen, para qué se utilizan. Entonces, bueno, un arreglo o un vector es una estructura de datos que nos permite almacenar múltiples datos de una manera contigua. Antes teníamos la variable donde podíamos almacenar únicamente un dato. Un arreglo es básicamente una estructura que nos permite almacenar muchos datos consecutivos. Es la estructura de datos más simples. Cuando estudien estructuras de datos verán otros tipos de estructuras disponibles, pero esta es la más simple de todas. Y algo que es importante de mencionar es que todos los elementos de un arreglo comparten un mismo tipo. Es decir, si yo tengo un arreglo de enteros, solo puedo guardar números enteros en ese conjunto consecutivo de, de datos, en esa variable que es un conjunto consecutivo de datos. Para accesar cada uno de los diferentes valores que se tiene almacenado dentro de un arreglo, se utilizan índices, que son números que nos indican la posición que queremos leer. Un detalle importante que hay que mencionar sobre esto es que los índices de los arreglos se empiezan a contar en cero. A diferencia de lo que uno pensaría normalmente, de que decimos el primer elemento, entonces es el elemento 1, en computación esos índices se empiezan en cero. Ahora hablemos de la importancia. Ustedes me podrían preguntar, bueno, profe, ¿y para qué, si tenemos variables, para qué necesitamos tener variables que nos permitan almacenar datos de manera consecutiva? Y esa es una pregunta muy válida. El principal motivo detrás de esto es que a veces podemos llegar a requerir manejar una gran cantidad de datos. Digamos que tenemos un problema con 1000 valores que queremos almacenar o 100.000 valores que queremos almacenar. Escribir 100.000 variables para almacenar esos datos resultaría no solo incómodo, sino que llegaría al punto de ser impráctico memorizarse todos esos nombres. Es por ello por lo que la idea de crear un solo nombre de variable que nos permita accesar 1000, 10.000, 100.000 datos puede resultar muy útil. Además, tenemos otro problema, que es que en algunos problemas puede ser que no sepamos la cantidad de variables que vamos a necesitar hasta que ya estamos ejecutando. Por ejemplo, si estamos calculando un promedio. Los promedios no siempre son entre 3 números o entre 4 números o entre 5, sino que esto es variable. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, si necesitamos una cantidad variable de variables, entonces nos sirve tener una variable que nos permita accesar a muchos elementos. En este contexto podemos pensar en el arreglo o en el vector como una caja de datos. Podemos tener muchos datos guardados en un mismo lugar. Ahora veamos cómo es que se declaran y cómo se inicializan este tipo de variables. Para declararlo, la declaración ocurre de la misma manera que las variables simples. Es necesario declarar los arreglos antes de utilizarlos, y recuerden que una declaración lo que llevaba era el tipo y el nombre que se le iba a dar a la variable. La única diferencia con la declaración de una variable normal y la declaración de un arreglo es que se utilizan llaves cuadradas después de especificar el tipo, para aclarar que esto es un arreglo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí que tenemos la palabra int, que significa enteros, las llaves cuadradas y el nombre de la variable. Así es como se declara un arreglo. Para inicializarlo, se debe utilizar el comando new, que se utiliza para crear nuevos objetos. Este es un tema que veremos más adelante cuando desarrollemos programación orientada a objetos. Es importante especificar la cantidad de variables o datos que se desean almacenar adentro de el arreglo. En este caso nosotros tenemos la variable enteros y decimos que va a ser igual a un new int, y esta vez entre las llaves cuadradas especificamos el número de datos que va a contener. En este caso nuestra variable enteros va a contener 10 datos enteros. Lo único que quiero mencionar es que cuando ustedes crean un arreglo, cuando ustedes inicializan un arreglo, los valores de cada campo deben ser inicializados individualmente. Es decir, para cada uno de esos 10 enteros que pertenecen a la variable enteros, vamos a tener, si quisiéramos que empezaran en 0, tendríamos que recorrerlos
iniciando cada uno en un 0 de manera individual, porque cada uno de los valores adentro de el arreglo se inicializa individualmente. Recuerden también que se puede declarar e inicializar una variable en la misma línea, como vemos en el ejemplo de abajo. Ahora hablemos de acceso. Ok, creamos la variable, tenemos nuestra variable con 10 campos enteros. ¿Cómo podemos leer datos y cómo podemos escribir datos adentro de esa variable? Bueno, para poder leer o escribir adentro de la variable o adentro de uno de los campos de esa variable, tenemos que pensar que la variable es el acceso común. Pero una vez que tenemos ese acceso, se debe especificar cuál de los campos es el que se está usando o modificando. Para ello vamos a utilizar un índice. El índice, como mencionamos anteriormente, empieza en 0 y puede ser un número desde 0 hasta n-1, donde n es la cantidad de campos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, teníamos la variable enteros que tenía 10 campos, el arreglo enteros que tenía 10 campos. Eso significa que tenemos los índices desde el 0 hasta el 9. Entonces aquí tienen unos ejemplos. Si pusiéramos enteros refiriéndonos a ese arreglo y entre las llaves ponemos 4, nos estamos refiriendo al quinto espacio, porque recuerden que empezamos en 0. Accesamos en el quinto espacio y en el quinto espacio vamos a guardar el valor 7, porque pusimos enteros 4 es igual a 7. Eso significa guarde 7 en el quinto espacio de enteros. Si por ejemplo tenemos enteros 5 por igual 2, eso significa multiplíquele 2 al valor que está guardado en el sexto lugar de enteros. Si quisiéramos nada más leer los valores pero sin modificarlos, los podemos utilizar como parte de otras ecuaciones. Por ejemplo, en este caso que declaramos la variable x diciendo que va a ser igual al valor que está guardado en la posición 0 de enteros y en la posición 1 de enteros. Ahora veamos unos ejemplos para que vean cómo es que se crea un arreglo y cómo es que se maneja y que verifiquen que todo funciona bien. Bueno, para empezar el ejemplo tenemos un código vacío, tenemos nuestra declaración de clase, que esto todavía no sabemos muy bien para qué funciona, tenemos nuestro código main, que aquí es a donde se va a escribir el código que queremos ejecutar. Un buen primer paso sería crear nuestro primer arreglo. Entonces, como mencionamos al inicio de la presentación, se especifica el tipo que queremos que tenga el arreglo y va seguido por unas llaves cuadradas que van vacías. Y el nombre del arreglo. En este caso, digamos que queremos que nuestro arreglo se llame arreglo. Y entonces digamos que queremos que tenga 7 valores. Entonces, con esta línea, declaramos que queremos crear un arreglo que va a ser de datos tipo entero y que va a tener 7 valores almacenados. Digamos que quisiéramos que este arreglo contuviera los primeros 7 números primos. Por ahora no vamos a ver cómo hacer un código que implemente los valores de manera automatizada. Digamos que quisiéramos, más bien digamos que queremos inicializar los valores uno por uno. En ese caso nosotros podríamos decir que la variable arreglo en la posición 0 va a tener un 2, que la variable arreglo en la posición 1 va a tener un 3, y así seguimos para los demás valores. Y aquí nos detenemos. Recordemos que los índices van desde 0 hasta n-1. En este caso el n7, entonces nuestros índices van desde 0 hasta 6. Y si se dan cuenta, lo que tenemos sí son 7 valores acumulados. Digamos que nosotros quisiéramos imprimir este arreglo. Muy probablemente ustedes pensarían que para imprimirlo basta con poner nuestro print line y aquí le decimos que queremos que nos imprima el arreglo. ¿Qué pasa si ejecutamos este código? Esperemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este valor? Bueno, como mencionamos anteriormente, los arreglos se pueden imaginar como una caja donde guardamos muchos valores. Si nosotros le decimos al programa que nos imprima arreglo, él lo que entiende es que imprimamos la ubicación de memoria donde están guardados todos esos valores. No los valores que están guardados, sino la ubicación de memoria. Es por eso que para imprimir un arreglo, si utilizamos el comando printline, vamos a obtener un resultado así. En ese caso, nosotros podemos preguntarnos, bueno,
¿Y cómo hacemos para imprimir los valores? Si queremos que sean los valores que están almacenados. En ese caso va a ser necesario utilizar un código que nos imprima los valores uno por uno. Es aquí donde un código for nos puede resultar muy útil. ¿Por qué? Bueno, porque el comando for nos permite empezar un contador en 0, que es justo donde empiezan los índices, e ir uno por uno. Recordemos que más es lo mismo que decir más igual 1. Vaya sumándole de uno en uno los valores ahí hasta llegar a 7. En este caso algunos podrían preguntarme, bueno, profe, ¿qué hacemos si el tamaño del arreglo es variable? Bueno, Java nos permite usar el comando arreglo.length para preguntar el tamaño del arreglo. En este caso lo que estamos haciendo es decir, para un contador i que empieza en 0, o sea el índice 0, mientras que ese i sea menor al tamaño del arreglo, vaya sumándole de uno en uno. Ahora lo que podríamos hacer es poner un system.out.print. Le decimos que imprima el valor de arreglo, el elemento i del arreglo, y que le agregue un espacio en blanco. Si queremos que se vea más bonito, aquí podemos poner un print arreglo es. Y ahora si ejecutamos el código, nos daremos cuenta de que el resultado nos dice el arreglo es 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17, que son los primeros 7 números primos. El resultado es correcto. Es así como podemos crear un arreglo en Java, agregar valores, modificar valores de ser necesario también, y una manera de imprimirlos. Ahora continuaremos con la presentación. Por último, hoy hablaremos de búsqueda y ordenamiento en arreglos. Por búsqueda nos referimos al proceso en el cual encontramos si un elemento se encuentra o no adentro de un arreglo y dónde se encuentra. Y con ordenamiento nos referimos al proceso en el cual ordenamos los elementos de un arreglo según cierto orden. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor o algún otro sistema de ordenamiento que nos pueda interesar. Entonces, el mecanismo más sencillo de búsqueda que podemos imaginar al utilizar arreglos es la búsqueda secuencial. ¿A qué nos referimos con búsqueda secuencial? Bueno, cuando hablamos de búsqueda secuencial nos referimos a revisar el arreglo examinando los elementos uno por uno hasta ver si encontramos el que estábamos buscando. Una búsqueda secuencial es lo que hacemos, por ejemplo, cuando tenemos una lista de estudiantes que está en desorden o que están ordenados por carnet, pero nosotros no sabemos los carnets de los estudiantes y tenemos que buscar si alguien está en la lista o no. Entonces lo que toca es ir leyendo la lista nombre por nombre hasta encontrar el nombre adecuado, o en caso de que no estuviera, concluir que el estudiante no está en la lista. Para ello es posible utilizar ciclos. Como ya vimos en el ejemplo anterior, un ciclo for nos puede resultar de mucha utilidad para recorrer un arreglo y encontrar si el elemento se encuentra o no en la lista. Y como he mencionado ya varias veces en este video, siempre es importante recordar el rango de los índices a la hora de hacer una estructura que recorra el arreglo. Otro algoritmo de búsqueda que podemos utilizar es lo que se llama búsqueda binaria. Este puede ser realizado cuando un arreglo se encuentra ordenado. Un ejemplo de esto sería, pensemos nuevamente en la lista de estudiantes, solo que esta vez imaginemos que los estudiantes están ordenados alfabéticamente. En ese caso, si yo tuviera que buscar un estudiante, lo que yo podría hacer es saltar justo a la mitad de la lista y ver el nombre. Si el nombre coincide, excelente, ya lo encontré. Pero si no, entonces yo lo que podría ver es cuál es la relación del nombre con el que yo estoy buscando con relación al nombre que está a la pura mitad. Si mi nombre va antes que ese, entonces lo que yo hago es saltar a la mitad de la mitad superior. Y si no, lo que yo hago es saltar a la mitad de la mitad inferior. Y nuevamente voy repitiendo este proceso, siempre agarrando justo la mitad de lo que quedaba. De esta manera, si lo hacemos de manera apropiada, la mayor cantidad de veces que vamos a tener que revisar si el elemento se encuentra o no en la lista es logaritmo base 2 iteraciones. Un ejemplo de esto lo podríamos imaginar, o otro ejemplo de esto se podría imaginar como
si jugáramos un juego de adivinar un número. Si yo les digo, piensen en un número entre 1 y 4000 y yo lo voy a adivinar. Y entonces lo primero que yo haría sería preguntar 2000. Entonces digamos que ustedes pensaron un número y me dicen que el número que ustedes pensaron es mayor a mi 2000. Entonces ahora yo sé que el número ya no está entre 1 y 4000, sino que está entre 2000 y 4000. Y entonces yo ahora pregunto, ¿es 3000? Y ustedes me dicen, no, el número es menor que 3000. Entonces yo ahora sé que está entre 2000 y 3000. Y ahora pregunto, 2500. Y lentamente voy haciendo estas preguntas hasta que adivino el número. Si ustedes lo hacen de la manera correcta, por ejemplo, adivinar un número entre 1 y 4000, les tomaría lo máximo 12 preguntas, lo cual es algo extraordinario. Solo un leve recordatorio, este tipo de búsqueda solo funciona si los elementos están ordenados. Y es por eso por lo que es importante hablar de ordenamiento. Que de hecho este es un problema muy importante en computación. ¿Cómo ordenamos los datos? ¿Hay mejores maneras de hacerlo? ¿Hay maneras más rápidas de ordenar un conjunto de datos? ¿Sí o no? Y en realidad la respuesta es sí. A la hora de estudiar los algoritmos de ordenamiento, generalmente se analizan por medio de su peor caso, en el peor de los casos cuánto voy a tardar, su mejor caso, en el mejor de los casos cuánto voy a tardar, y su caso promedio, que es el que más nos interesa. ¿Cuál, en el caso promedio, cuánto voy a tardar en ordenar un arreglo o un conjunto de datos? Para este curso veremos 3 algoritmos de ordenamiento principales, pero existen muchos más. El primer algoritmo de ordenamiento que estudiaremos es el ordenamiento. El primer algoritmo de ordenamiento que estudiaremos es el algoritmo de ordenamiento burbuja, también conocido como bubble sort en inglés. Para estos ejemplos usaré la idea de que imaginemos que estamos ordenando una pila de libros y queremos ordenar los libros de menor a mayor. Esto nos va a facilitar entender mejor cómo funcionan los algoritmos. El algoritmo bubble sort consiste en la idea de que empezamos en el libro de más hacia la izquierda, el índice 0, y vamos a ir recorriendo uno a uno cada uno de esos libros hasta llegar al penúltimo libro. Cuando estemos viendo uno de esos libros, lo que vamos a hacer es compararlo con el siguiente. Y si el que sigue es más pequeño que el que estamos viendo actualmente, los vamos a intercambiar de lugar. Si hacemos una iteración de esto, es decir, si empezamos en el libro 0 y llegamos hasta el último haciendo estos intercambios, lo que vamos a conseguir es que el libro más grande termine de último. Ok, muy bien, pero el resto de los libros no queda ordenado, o sea, no tenemos garantía de que el resto de los libros quedó ordenado, solo sabemos que en el último lugar quedó el libro más grande. Es por eso que si repetimos este proceso múltiples veces, si repetimos este proceso para ser exactos n-1 veces, donde n es la cantidad de libros, nos vamos a asegurar de que la primera vez el libro más grande queda de último, la siguiente vez el segundo libro más grande queda de penúltimo, la siguiente vez el tercer libro más grande queda detrás de antepenúltimo. Y si seguimos este proceso múltiples veces, vamos a lograr que nos quede ordenado. Podemos ver una representación de este algoritmo en esta filmina, donde tenemos un arreglo inicial 1, 5, 4, 2, 8 y vamos a analizar cada una de las pasadas. Entonces, lo primero que ocurre es que comparamos el 1 con el 5, esos números están bien, entonces no ocurre ningún cambio. Luego comparamos el 5 con el 4 y estos sí están en desorden, entonces los cambiamos de lugar. Luego, ahora el 4 y el 5 quedaron ordenados, pero sigue comparar el 5 y el 2. A estos hay que cambiarlos. Luego comparamos 5 y 8, pero esos están bien. Y entonces, después de la primera pasada, el algoritmo queda así. Ahora analicemos la segunda pasada. Hay que recordar que ya el último, el número más grande, está de último. Entonces no hay que llegar hasta el final, hay que llegar hasta la posición penúltima. Entonces en la segunda pasada empezamos y comparamos 1 con 4, esos están bien, pero comparamos 4 con 2, esos no están bien, entonces hay que cambiarlos. Ahora nos quedó 1, 2, 4, comparamos 4 con 5, esos están bien y terminamos. En este caso, en la tercera y cuarta pasada, nada cambia. Sin embargo, podrían haber casos donde sí ocurrieran cambios en esta etapa.
Al finalizar este algoritmo, terminamos con el arreglo ordenado. El siguiente algoritmo de ordenamiento que estudiaremos es el ordenamiento por selección, también conocido como selection sort en inglés. Para imaginar cómo funciona, volvamos a la idea de la pila de libros que está desordenada. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a empezar por el primer libro, por el índice 0, y vamos a recorrer la pila de libros buscando el libro más pequeño. Una vez que terminamos de recorrer la pila de libros y encontramos el libro más pequeño, vamos a agarrar ese libro y lo vamos a seleccionar, intercambiándolo con el libro que está en la posición 0. Entonces cambiamos el libro más pequeño con el libro que está en la posición 0. Cambiamos los dos de lugar. Ahora nuestro arreglo ya tiene el valor más pequeño en la primera posición. Lo que vamos a hacer es repetir este proceso, solamente que ahora en lugar de buscar el libro más pequeño, de iniciar en la posición 0, vamos a empezar en la posición 1, porque vamos a buscar el segundo libro más pequeño. Y vamos a repetir el proceso. Si repetimos este proceso n-1 veces, vamos a terminar con el arreglo ordenado. Una representación del funcionamiento de este algoritmo podemos verlo acá. Tenemos un arreglo inicial que tiene los valores 2, 1, 8, 5 y 4. Y entonces recorremos primero todo el arreglo y encontramos que el número más pequeño es el 1. Y entonces lo cambiamos con el número que está en la posición 0, que es el 2. Entonces intercambiamos de posición el 1 y el 2. Entonces nos queda 1, 2, 8, 5, 4. Ahora en la segunda iteración, el número más pequeño es el 2, pero ese ya está en la posición correcta. Entonces no pasa nada. En la tercera iteración, ya no importan el 1 y el 2, vamos a recorrer el arreglo y nos damos cuenta de que el número más pequeño es el 4. Entonces ese 4 lo vamos a cambiar con el número que está en la tercera posición, que es el 8. Y entonces nos queda 1, 2, 4, 5 y 8. Y ahora en la cuarta iteración, el mínimo que encontramos es el 5. Pero ese ya está en la posición correcta, entonces no pasa nada. Y al terminar el algoritmo, el arreglo se encuentra ordenado. El último algoritmo de ordenamiento que estudiaremos hoy es el algoritmo de ordenamiento por inserción, también conocido como insertion sort en inglés. La idea del insertion sort es que vamos a recorrer el arreglo, nuestra pila de libros que está desordenada, empezando desde el primer elemento e iremos hasta el último elemento. Pero para cada uno de estos elementos, cuando llegue el momento de revisarlo, lo vamos a comparar con el elemento que está antes de él. Por eso empezamos en el elemento 1 y no en el elemento 0, como hacemos normalmente. Empezamos en el elemento 1 y lo comparamos con el anterior. Si el elemento que estoy estudiando es mayor que el anterior, no hay problema. Pero si es menor, entonces lo que vamos a hacer es intercambiarlo con el que está antes de él. Y vamos a continuar comparándolo con los que vienen antes hasta encontrar el lugar en el que debería ir. Se le llama insertion sort porque la idea es que lo que estamos haciendo es que para cada uno de los libros lo estamos insertando en el lugar que le corresponde de los libros que ya teníamos ordenados. Entonces, conforme vayamos avanzando en el arreglo, cada vez que agarremos un valor o un libro, en este caso, en el ejemplo que tenemos, vamos a ir retrocediéndolo hasta su posición adecuada. Y cuando lleguemos al último libro, al último valor, pues ya habremos ordenado el arreglo. Un ejemplo de esto, similar a los ejemplos anteriores que hemos tenido, es que si tuviéramos un arreglo inicial 4, 2, 1, 8, 5 y quisiéramos hacer el ordenamiento por inserción, empezaríamos en el primer elemento, en el 2, comparándolo con el 4, e invertiríamos el orden de estos dos números, y ahí terminaría la revisión de nuestro primer elemento. Al comparar el segundo elemento, el elemento 2, que es el 1, lo compararíamos con el 4, y veríamos que hay que cambiarlo de orden. Como cambiamos ese de orden, entonces el 1 toca compararlo con el 2, y toca también cambiarlos de orden. Al comparar el elemento 3, que en este caso es el 4, nos damos cuenta de que en comparación al 8 está bien, entonces se queda igual. Y por último, el elemento 4, que es el 5, lo comparamos con el 8 y los cambiamos de lugar. Al terminar el algoritmo, ya el arreglo se encuentra ordenado. Es importante mencionar que existen muchos otros
Los algoritmos que acabamos de mencionar, el algoritmo burbuja, el algoritmo por selección y el de inserción, son los más simples, pero existen muchos otros y los invito cordialmente a que los estudien porque son muy interesantes. De hecho, les adjunto el vínculo en la presentación por si a alguno les interesa. Estos algoritmos de ordenamiento tienen lo que se llama una duración de n cuadrado. Eso lo que significa es que conforme nuestros cantidad de elementos a ordenar aumente, la duración del algoritmo va a crecer cuadráticamente. Es por esto que usualmente en las aplicaciones comerciales se utilizan algoritmos conocidos como el Quicksort o el Merge Sort, que son algoritmos más complejos pero que tienen una duración de n log de n, que es menor a n cuadrado. Con esto, aquí termina la presentación. Sin embargo, los invito a practicar los algoritmos de ordenamiento y seguir estudiando. Pronto subiré el siguiente video para continuar con más temas. Por ahora, me despido.